Buenos días, ingenieros, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 de la clase de electrónica análoga 2 y nuestro proyecto se trata sobre un voltímetro luminoso. Nuestro grupo está compuesto por el compañero Ives Fabricio Portillo, Luis Fernando López, Cristian Javier Vides Montes y Raúl Alfredo Erazo. Entonces, primero, tenemos que entender que los amplificadores operacionales como comparadores de voltaje de lazo abierto. El voltímetro luminoso despliega una columna de luz cuya altura o nivel es proporcional al voltaje. Un voltio es equivalente a un LED encendido. 5 voltios son equivalentes a 5 LED encendidos. 10 voltios son equivalentes a 10 LED encendidos. Los materiales que utilizamos son 3 circuitos integrados LM324, que cada uno tiene 4 amplificadores operacionales, 10 resistencias de 1 kiloohmio, un cuarto de watts, una resistencia variable de 2 kiloohmios, que utilizamos un trimmer, 10 diodos rectificadores 1N4001, 10 diodos LED, 10 resistencias de 220 ohmios, un cuarto de watt cada una. El amplificador operacional en modo lazo abierto tiene una ganancia máxima. La ganancia máxima de un amplificador operacional es de 200.000 o más. El voltaje de salida sería AOL por voltaje 1 menos voltaje 2. Ok, continuando con la información sobre nuestro circuito del proyecto, dice que necesitamos que fluya 1 miliamperio a través de 10 resistencias de 1 kiloohmio en serie. La corriente será la misma en cada resistor y el voltaje se divide en cada resistor. Una caída de voltaje de 1 voltio por resistor. Usamos un potenciómetro de 2 kiloohmios en serie con las 10 resistencias para que ésta tenga una caída de tensión de 2 voltios y 10 voltios se divida en el resto de la resistencia, ya que la alimentación del circuito es de 12 voltios DC. Nuestro circuito está alimentado con 12 voltios DC. En la resistencia variable se queda una caída de tensión de 2 voltios y en el resto de las resistencias, en las 10 juntas, en los 10 kiloohmios, hay una caída de tensión de 10 voltios DC. Por cada resistencia hay una caída de tensión de 1 voltio. Entonces, si medimos el voltaje entre este punto a tierra con el multímetro, tendremos 1 voltio. Si medimos este punto a tierra, tendremos 9 voltios acá, porque en conjunto hay 10 voltios, pero por cada resistencia hay una caída de tensión de 1 voltio, que es lo que necesitamos para que nuestro circuito funcione. Aquí tenemos la ecuación. Necesitamos que fluya 1 miliamperio a través de todo el circuito, ya que en serie la corriente es la misma para todos los componentes, pero el voltaje se divide entre todos los componentes que lo conforman. Por ley de Ohm, esto se puede demostrar que voltaje es igual a 1 kiloohmio en todas las resistencias por 1 miliamperio, 1 voltio. Entonces en todas las resistencias aquí tendremos 1 voltio, 1, 1, 1, 1, 1, pero con respecto a tierra va cambiando. Con respecto a tierra, si hacemos la medición, podemos ver lo que se ve en esta columna de acá. Si mido de este punto a tierra son 10 voltios y así sucesivamente. Desde este punto a tierra son 4 voltios. Entonces esto lo podemos demostrar de la siguiente forma. Un amplificador operacional como comparador de voltaje en las entradas, no inversora a inversora. En esta configuración, el amplificador operacional determina cuál de las dos señales que reciben las entradas es mayor o más positiva, para que a la salida del amplificador operacional sea más voltaje de saturación o menos voltaje de saturación. En este caso sería menos el voltaje de saturación menos 1 o 2 voltios, que es lo que obtenemos a la salida. Nuestro circuito está alimentado en menos voltaje de saturación es 0 voltios y más voltaje de saturación es 12 voltios. La ecuación para esto es la siguiente. Sería la entrada diferencial, sería la entrada no inversora menos la entrada inversora. Asumiendo que en este punto el potenciómetro está regulado para que las terminales no inversoras reciban 0 voltios
todas las terminales recibirán 0 voltios. En el caso del primer amplificador operacional, que es el primer LED que se enciende con 1 voltio, entonces tendríamos la terminal no inversora, que es esta de acá, en 0 voltios, menos la terminal inversora, que como dijimos antes en este punto es 1 voltio. Entonces la terminal inversora es mayor que la no inversora. A la salida del amplificador operacional tendríamos 0 voltios. Sería el voltaje, el resultado de 0 menos 1 positivo sería menos 1. Esto solo determina que a la salida tendremos el voltaje de salida será a menos voltaje de saturación, que en este caso es 0 voltios. Entonces el LED permanece apagado y es la misma condición para todos. Todos los LEDs permanecen apagados. Ahora, ¿qué pasa cuando el voltaje que nosotros ajustamos por el potenciómetro es mayor que 1? Asumamos que es 1.1. Entonces 1.1 menos 1 voltio es 0.1 positivo. Entonces nuestro voltaje de salida aquí será a voltaje de saturación positivo, que esto es igual a 10 voltios, ya que lo alimentamos con 12 voltios menos los 1 o 2 voltios de caída de tensión que sufre voltaje a pasar a través del amplificador operacional. Entonces en este caso, como es mayor a 1, el voltaje de salida es positivo, se enciende el primer LED, pero los demás LED permanecen apagados, porque en el segundo amplificador operacional estaríamos recibiendo 1.1 voltios, pero en la entrada inversora está recibiendo 2 voltios. Entonces aquí sería el voltaje de salida menos voltaje de saturación, que es 0. Todos los restos de LED aplica lo mismo, solo va cambiando la referencia de la divisor de tensión de las resistencias, pero permanecen apagados. Ahora, ¿qué pasa en el octavo amplificador operacional? Si aquí recibimos mayor a 8 voltios, por ejemplo 8.5, entonces 8.5 en la terminal no inversora será mayor que 8 voltios en la terminal inversora. Entonces el voltaje de salida será más voltaje de saturación, que será 10 voltios. Hasta este punto 8 voltios permanecen encendidos, indicando que en la entrada estamos midiendo 8 voltios DC. Y el mismo principio hasta los 10 voltios. ¿Por qué utilizamos una resistencia de 2 kilo ohms variable? Porque la tolerancia de estas resistencias podemos ajustarla en este punto, ya que si no obtenemos los 10 kilo ohms que necesitamos para el circuito, eso lo podemos ajustar aquí. Quizás necesitemos 2.3 kilo ohms, quizás necesitemos 1.7 kilo ohms, depende de la tolerancia del circuito. Entonces esto se puede ajustar con esta resistencia variable. El circuito, en este momento, el voltaje de referencia de los amplificadores operacionales que se mide en esta bornera donde están conectadas las puntas del multímetro es de 0 voltios. A medida que se va aumentando el voltaje en las entradas del amplificador operacional, en este caso serían las no inversoras, va aumentando, y cuando está en un voltaje un poco mayor de 1 voltio, se enciende el primer LED, que eso indica que hay 1 voltio en las terminales que estamos utilizando para medir el voltaje, y así sucesivamente. Cuando el voltaje va aumentando, por ejemplo cuando sube mayor de 2 voltios se enciende el segundo LED, cuando sube mayor de 3 voltios se enciende el tercer LED, cuando sube mayor de 4 voltios se enciende el cuarto LED, y así sucesivamente. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Funcionamiento del circuito. Ahora haré lo opuesto, pero descendente. Aquí el voltaje va disminuyendo y va apagando los LED. Este trimmer que utilizo es para hacer la referencia de las terminales no inversoras de 0 a 10 voltios, y la referencia, el divisor de tensión de las resistencias de 1 kilo ohms son todas estas que están aquí, y la de 2 kilo ohms para ajustar la tolerancia de todas las resistencias es esta de acá. Los amplificadores operacionales, que cada uno contiene 4 amplificadores operacionales. En este caso no utilizamos 2, ya que tenemos 12 amplificadores operacionales.
los diodos rectificadores, las resistencias, rectificadores para asegurar que llegue solo voltaje positivo a los LED y los LED de diferentes colores.